Alejandro de Abarca es un viejo conocido en Mallorca de las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado, muy aficionado a los estupefacientes, consumidor habitual de drogas, una persona con graves problemas de socialización. Se encontraba en ese momento, en julio de 2010, en tercer grado, por tanto estaba en un centro de reinserción y solía tener los fines de semana libre. En uno de esos fines de semana se cree que fue al bar donde trabajaba Ana Nicolai. Ana vino de Rumanía con 11 hermanos, una familia, no tuvo una infancia ni mucho menos fácil, más bien muy difícil. Se incorpora como trabajadora al sector de la hostelería, era camarera. Ana Nicolai atendía, regentaba un bar en el que entra Alejandro Abarca y le hace, según ella, se siente violentada por lo que le comenta a las compañeras y les llega a comentar a la familia. Se siente violentada por la actitud que tiene Alejandro Abarca con ella al preguntarle si tenía novio. Lo que podría haber sido esto, un encuentro fortuito con alguien que entraba y salía de la cárcel y que era una persona ya entonces muy poco recomendable, unas semanas después tuvo lugar el secuestro y el crimen. El día de los hechos, Ana va a abrir, porque le tocaba ese día, el establecimiento de hostelería que tenía con su socia y acude en su coche, un Audi A4 negro, que era propiedad del que entonces era su pareja. Tenía allí un aparcamiento donde tenía una plaza reservada y se dirigió al aparcamiento. Dejando el coche en el garaje, es donde le intercepta Alejandro Abarca. En ese momento, este sujeto coge a la víctima, la amordaza y la maniata. Eso quiere decir que llevas los elementos suficientes para anular la voluntad de la víctima y poder introducirla en el vehículo. Empiezan los primeros pasos de la planificación. Sale de Palma, del municipio de Palma, y se dirige hacia el norte de la isla, hacia el municipio de Muro. Allí está un tiempo, en una gasolinera próxima compra un bidón de gasolina y luego vuelve a bajar hacia el sur de la isla. Alejandro de Abarca acude a uno de los poblados abolistas más conocidos de Mallorca, que es donde se distribuye droga, y ahí compra heroína que él toma y que administra por la fuerza Ana. Y luego se dirigió a primera hora de la tarde al centro de Palma, a un bar ubicado en el casco antiguo, a tomarse una cerveza. Ahí, en ese lugar, dos ciudadanos ven a Ana en el interior del coche pidiendo ayuda y deciden llamar a la policía. Pero Alejandro de Abarca se da cuenta de que estas personas han detectado la presencia de su víctima en el interior del vehículo y rápidamente sale del lugar. Llega incluso un punto en el que el vehículo se avería, pincha una rueda y acude a repararlo al taller. En torno a las 8 de la noche, la parte trasera del vehículo la trasladó al maletero. Se dirige a una zona que él conoce, porque había residido con su familia, y en uno de los caminos vecinales, y esto está convenientemente reflejado en la sentencia, prende fuego al vehículo con Ana dentro cuando Ana estaba viva. La pareja de Ana Nicolau con una amiga se presenta en el cuartel de la Guardia Civil de Llucmajor. Allí comunican que su pareja había desaparecido. No da señales de vida por ningún lado. El coche no se ve en las inmediaciones del establecimiento, no llega
y tampoco su teléfono es descolgado por ella. En ese momento el Cuerpo Nacional de Policía no tiene una hipótesis y nosotros tampoco. Lleva muy poco tiempo desaparecido. A las 2:30 aproximadamente, la central operativa nuestra recibe una llamada de un ciudadano que está entre Consell y Muro y comunica que hay un coche negro, un Audi A4, que está circulando en zigzag. Pensaban que conducía bajo los efectos del alcohol y que a ver si lo podían interceptar. Esos testigos dieron las letras de la matrícula. Podía ser cualquier cosa, podría haberse marchado al otro lado de la isla a pensar cualquier cosa, no sabíamos. Sobre las 8 menos cuarto recibimos una llamada de los bomberos que acudían a una finca de Muro que había un coche ardiendo. Era un camino muy recóndito que se llama Camí de Samarador en Muro, cerca de una albufera. Es un humedal y era difícil acceder a él. Apagaron el incendio y pudieron comprobar que el vehículo se correspondía con el Audi A4 que previamente había sido denunciado, su desaparición, y en el maletero había los restos de una figura humana. Al principio nosotros no podemos identificar el cadáver porque ni se puede detectar si es hombre, mujer o el tamaño. Y cuando se saca el cadáver, llevaba en la mano un reloj pulsera. Y preguntamos a ver si esto pertenecía a Ana Nicolau y sin género de duda esto es el reloj que llevaba Ana Nicolau. En las investigaciones de este tipo lo primero que hay que hacer es saber quién es Ana Nicolau. Es decir, no conocemos nada de su vida e intentar reconstruir las últimas 24 horas de su vida. Estuvo en el radar el novio de Ana, pero era una persona excelente y además tenía una coartada magnífica, él no estaba en los hechos. Una de las cosas que hacen los equipos territoriales es identificar los vecinos, los que llamaron a los bomberos. Las dos mujeres testifican que aquella noche empezaron a ver humo y en ese momento aparece una persona y pasa al lado de ellas en bicicleta. Y venía de la zona donde estaba ardiendo el coche. Quiere decir, se les extrañó porque en realidad si tú vienes con la bicicleta y hay un coche ardiendo, paras y dices, hay un coche ardiendo, hay que llamar a los bomberos, ¿te preocupas de ello? No, él siguió como si no existiera ese hecho. Teníamos dos indicios. Uno, que nos dicen que era muy importante, pero nosotros al principio no sabíamos lo que hacer con ello, que era un hombre muy bajito, que iba por la zona de Muro. Y aparte, que la Inspección Técnica Ocular determinaron que habían utilizado acelerantes. En ese momento yo recuerdo una escena que estábamos en la oficina y Chema, que llevaba mucho tiempo en el equipo de Policía Judicial de Manacor, dice: hace años teníamos en la demarcación un enano que era malo. Como él era un viejo conocido, en cuanto la Guardia Civil tira de archivo, tiene controlado a este señor. A las 9:30 recibimos una llamada al centro de operaciones de una persona anónima que llama desde la cárcel y dice que le han contado que un preso que se llamaba Alejandro de Abarca no había reingresado, que había robado un coche, que había tenido un accidente, que en ese accidente murió una persona y para quitarse el problema de encima le prendió fuego al coche. Y sacamos la ficha policial, había dos datos muy importantes. Uno, que su hermanastro vivía en Muro y tenía una casa en Muro y que medía 1,45 m. Eso ya, obviamente, ahí es donde empezamos a trabajar. La Guardia Civil busca a este hombre por el asesinato de la joven rumana quemada en su coche en Palma de Mallorca. Cogemos y le hacemos a los testigos que habían visto con la bicicleta salir, le hacemos un reconocimiento fotográfico y nos lo reconoce sin género de duda. Quiere decir, ya lo tenemos. Localizamos una gasolinera donde el dueño dice que se acuerda que había venido un hombre bajito a comprar gasolina. Después aparece un mecánico que creo que era de Pina, que nos cuenta que había llegado un hombre con un Audi A4 negro que tenía la rueda izquierda rota. El mecánico le pide que abra el maletero para coger la llave de seguridad y Alejandro le dijo que no, que ya había buscado él y que allí no estaba. Y además él traía la rueda de recambio ya en el asiento del copiloto. Lo que ocurre es que en ese taller pagó con un billete de 500 y eso es muy significativo porque Ana había llevado, o se dijo por Patricia, su compañera de negocio, su socia, que llevaba un billete de 500. Y además está durante un tiempo hablando como si nada. Uy, mi madre me va a matar, le decía al del taller mientras esperaba que le arreglasen la rueda. Le llama eso la atención y además que le llama la atención que es un enano, que mide 1,45 m. Hay una mujer que el día 19 por la mañana ve un Audi A4 aparcado encima de la acera. Entonces ella se acerca y ve una chica
en el asiento de atrás, con una bicicleta encima. Que la chica movía la cabeza y hacía con la mano así, pegaba golpes en el cristal, pero ella intentó acercarse y en ese momento aparece el propietario del coche, dice ella, sube al coche y se marcha con el coche. Posteriormente, testigo protegida, pero se le hace un reconocimiento fotográfico y sin generar duda lo identifica como Alejandro Abarca. El puzzle va encajando, las piezas van encajando. Cuando ya se acaban de hacer las inspecciones técnico-oculares del lugar donde se encontró el coche, el equipo de servicio de criminalística va al garaje y hace una inspección donde se suponía que iba a aparcar Ana Nicolau el coche. Curiosamente, el coche que estaba aparcado al lado tenía roces. Entre el polvo, la suciedad, se notaban roces de haber movimiento, puede ser una pelea. Y el suelo también tenía pisadas, parecía que allí había un forcejeo. Y encuentran una colilla en la puerta de salida del garaje de Alejandro Abarca. Todas estas pruebas confirman que él es el asesino. 6 días dura ya la persecución de Alejandro de Abarca en Mallorca. 6 días desde que el lunes apareció el cadáver de una joven en el maletero de un coche calcinado. Sorprendentemente para los periodistas, pero para las fuerzas y cuerpos del Estado seguro que no es así. Nosotros pensábamos que era cuestión de horas su detención. Es decir, bueno, se le conoce, tiene antecedentes, pero no fue así. No se le consigue localizar porque él se va moviendo paulatinamente de un lugar al otro, como si supiera, él sabía que le estaban buscando, y como había tenido problemas ya con la policía y la Guardia Civil y con la justicia, sabía cómo tenía que actuar para eludir esa operación de caza. Adopta completamente el papel de un fugitivo, acudiendo a algún domicilio, el del hermano, el de allegados, para sustraerse de la acción de la justicia, yéndose a la Serra de Tramuntana a esconderse allí, con tienda de campaña, con víveres, con utensilios para poder estar el mayor tiempo posible alejado. Incluso intentó secuestrar a otra chica, por suerte no lo consiguió, y una semana después, el 26 de julio de 2010, finalmente la Guardia Civil le localiza y le detiene en el municipio de Selva. Recibimos una llamada a la central operativa nuestra que había una persona caminando por el torrente que baja de Massanella. Claro, en aquel momento todo Mallorca estaba pendiente de un enano. Entonces la patrulla acudió, la patrulla de Inca llegó allí y vio a una persona que se escondía en el torrente. Se acercaron y era Alejandro Abarca. Intentó dar otro nombre, no iba identificado, pero al final la pareja dice: tú eres Alejandro Abarca, y lo detuvieron. Una vez detenido, se traslada a la comandancia de la Guardia Civil y en ese momento tenemos 72 horas para entregarlo en el juzgado. Pasan los días, se habla con él y hace una manifestación. ¿Quiere usted declarar aquí o ante la sede judicial? Y él dice: aquí. Sorprendente. Pero quería declarar. Empezamos a charlar sobre su vida, sobre sus cosas, sobre su tal, y poquito a poco empezamos a hablar sobre lo que había ocurrido, las cosas positivas, negativas de su familia, de su vida, y me empieza a contar la historia. Y me cuenta la historia. Todo. Esto es algo muy habitual entre los criminales. Primero lo niegan, pero en el momento que los investigadores le han detectado, se crecen. Es como: yo soy el creador de esta aberración criminal, ¿no? Y como soy el creador, tengo nombres y apellidos y quiero que se sepa que soy yo. A la hora llega el abogado de oficio. Claro, si no lo dice delante de un abogado y por escrito, aunque es una confesión policial y después en el juzgado puede decir lo que le dé gana, pero para nosotros era muy importante. Y el instructor hace una cosa, pone una pregunta y dice: ¿ha dado usted muerte a Ana Nicolau y le ha prendido fuego al coche en Muro? Claro, yo me temblaban las piernas, porque era una moneda al aire. ¿Sí o no? Si dice no, se acabó. Si dice sí, sí, pero era un momento muy, muy tenso. Y dice: sí, ya estaba. Entonces en ese momento el instructor le pregunta: ¿y cuándo le has dado muerte a Ana Nicolau?
Dice, antes de rociar el coche con gasolina, le inyecté heroína intravenosa con una jeringuilla. A partir de ahí la trasladó al maletero, o ya estaba en el maletero, roció el coche, le prendió fuego y se marchó con la bicicleta. Ana había nacido en Rumanía y vino aquí a Mallorca en 2003 con 18 años de edad. Sus hermanos también vinieron a la isla. Uno de sus primeros trabajos fue en un restaurante de la zona turística del Arenal, donde conoció a quien era su novio. Llevaban 4 años juntos. La verdad, era una persona muy trabajadora y muy valorada, pues con una amiga montó a principios de 2010 un bar en el casco antiguo de Palma, en la calle Socorro. Todo el mundo la describe como una persona alegre, muy querida por todos, muy trabajadora, tenía 25 añitos el día de su muerte y que siempre estaba preocupada por el bienestar de los demás. Era muy altruista, muy familiar, se desvivía por ayudar, no tenía nunca inconvenientes en ser la primera en abrir el local. Alejandro de Abarca, cuando cometió el crimen, tenía 32 años de edad, pero era de esas personas que desde muy joven entraba y salía de la cárcel constantemente. Había sido juzgado, condenado por atracos, por violencia, por un caso de agresión sexual. Lo más llamativo, es fácilmente constatable por notorio, este señor tiene una estatura muy baja, creo que no llega al 1,5 metros, creo que son 1,49 m, y además de complexión muy fuerte. Era apodado el enano. Es un tema que los periodistas hablamos mucho si deberíamos poner o no, porque era una historia tan dramática y tan terrible que ver cada párrafo, cada 2 párrafos, el enano y tal, yo prefería siempre referirme a como Alejandro de Abarca. Es importante observar los perfiles como el de Alejandro Abarca. Siempre que tenemos noticia de que una persona tiene un historial delictivo, lo que tenemos asegurado es una persona con una baja tolerancia a la frustración y con un control de impulsos mermado. Y a partir de ahí se construye la identidad criminal, donde, según llegan a manifestar en la zona donde le conocían, era una persona temida. Y juegas con el miedo. Y a partir de ahí, después de 10 años de condena, sigue teniendo la idea de que puede hacer lo que quiera. Siempre se ha debatido mucho si se podría haber hecho algo más, en el sentido de que, bueno, si tenía antecedentes, si había estado en la cárcel, ¿por qué se le concedió el 3er grado y estaba en un centro de reinserción? ¿Y por qué los fines de semana tenía permisos? Esta persona obtuvo unos beneficios penitenciarios que se revelaron objetivamente inadecuados. Llevaba desde, creo recordar, desde el 23 de junio del año 2001 en prisión. Quiero decir, se encontraba en prisión condenado a 10 años por la comisión de 9 delitos violentos. Si los hechos hubieran sido enjuiciados, se hubieran producido años después, no gozaría de ningún permiso penitenciario porque habría sido considerado PPR, es decir, prisión permanente revisable. ¿Qué ocurre? Que lo que parece evidente es que si a este señor, vista la peligrosidad que demostró y que pudo conocerse también en esas fechas porque no volvía, porque cometía robos, porque iba lo que fuere, la concesión de este permiso de salida de fin de semana se reveló objetivamente inadecuada. Si no le llegan a dar ese permiso, ese día no matan a ninguno. Había mucha expectación en Palma de Mallorca por ver al presunto asesino de la joven rumana Ana Niculai. El juicio tiene lugar en noviembre de 2013. Al ser tan mediático, tuvo muchísima repercusión. Los familiares de Ana estaban en la sala, pero tuvieron un comportamiento impecable en todo momento. Yo creo que cuando miraban a Alejandro de Abarca no le miraban con odio, sino diciendo cómo pudo suceder y cómo es posible que no haya, yo creo que sentían ni un mínimo arrepentimiento. El día del juicio nos sorprendió a todos porque cuando fue el interrogatorio, cuando se le preguntó sobre qué había pasado, dio una versión totalmente descabellada. Don Alejandro de Abarca Barnet, ¿puede ponerse de pie junto al micrófono, por favor?
El lunes por la mañana tenía que hacer unos recados y me dijo que sí, que sin ningún problema, que si lo hacíamos todo muy temprano, pues me dejaba el coche, y así lo hicimos. Que si eran novios, que se iban juntos a fumar, que estuvo haciendo plata. Hemos estado en varias ocasiones fumando, y ahora no entiendo cómo vienen a decirme que yo cogí y en sangre fría maté yo a Ana Nicolai. Eso es mentira. Dice que ella, pues que eso explotó y que ella saltó de donde estaban al maletero. De repente pegó un estallido, fue una llamarada que me quedé flipado. ¿Y Ana qué hacía? ¿También se sorprende? Ana no sé, yo con los años he estado pensando, porque dicen que estaba en la parte de atrás. No sé si ella de un bote o algo se iría a la parte de atrás. Desde luego es rocambolesco, no se lo pudo creer nadie, cuando era una persona que ni fumaba, ni se drogaba, ni dejaba de ir a trabajar, ni avisaba siempre a todo el mundo si tuviera cualquier otra cosa, vamos, era del todo punto descabellado. La defensa tuvo un difícil papel. La estrategia de defensa, si no me equivoco, fue solicitar que fuese condenado al mínimo por un homicidio, porque él decía que no recordaba, con lo mal que estaba de drogado, no recordaba si ella estaba en el maletero. Lo que ocurre es que difícilmente puede considerarse un homicidio imprudente aquella persona que ha sido capaz de, en sus plenos cabales, hacer una serie de actos que denotan que sabe perfectamente lo que hace. Cuando una persona está pensando cómo me voy a alejar de un lugar y ya incluyo el medio de transporte que voy a utilizar para hacerlo, es otro elemento más de la planificación. En el juicio se pudo determinar que había muerto por asfixia, y en ese sentido lo que hubiera sido un sufrimiento inenarrable pues no lo tuvo, no fue así, murió por asfixia. Se llegaron a realizar informes psicológicos del investigado. Todos ellos decían que se trataba de un caso, como tantos otros conocidos, de una persona con psicopatía, con características de gran camaleón. Es una persona que cosifica al otro, que para él el resto de seres humanos son cosas, son instrumentos. No tiene un atisbo de sensibilidad, que no tiene un atisbo de empatía, que puede mirar a la familia con absoluto desprecio mientras que les está pidiendo perdón. No hubo en su mirada, en sus palabras, en su tono de voz, en sus gestos, ni el mínimo rastro de compasión o de pena. Incluso cuando pidió perdón, yo creo que nadie, ni siquiera él, creyó en la verdad de sus palabras. La condena total era de 33 años y medio, pero es que además había agravantes, ¿no? Porque él había secuestrado a Ana, había robado el coche, había conducido sin tener el carnet, había tomado sustancias estupefacientes